Alabado Dios. Hermanos, hoy estamos en doble, ¿verdad? Pero era que teníamos que terminar lo del domingo pasado. Seguimos orando, por favor, sigamos orando por mí. Amén, por Arnelis. Dios va a hacer la obra, así lo creo. Amén. Hoy vamos a terminar también, hermanos, el estudio de Romanos, que habíamos hablado anteriormente, de Romanos, que nos presenta ¿verdad? Lo que es la salvación, la justificación por la fe. Hoy terminamos Romanos. Acabo de terminar un estudio que se los voy a dar próximamente. Bien interesante, hermano. Me impactó este estudio cuando estoy preparándolo, porque este estudio que próximamente vamos a hablar es cómo la fiesta santa, o la fiesta que celebra el pueblo judío, presenta el plan y ministerio de Jesús de forma profética. Y cómo nosotros sabemos, más o menos, no es que Cristo venga tal día, tal fecha, no. Pero todos los eventos importantes de Jesucristo se han cumplido exactamente en un día de una fiesta. Y vamos a ver cuáles se han cumplido y cuáles faltan por cumplir. Y si Dios cumplió todas y cada una de las profecías en una fiesta, desde su nacimiento, muerte, ¿verdad?, resurrección, día de Pentecostés y todo cómo se ha ido celebrando cada uno de los eventos del ministerio de Cristo en la tierra, cómo puede ser y va a ser que se cumplan lo que queda en las fiestas, cada una que quedan. Eso lo vamos a estudiar para que usted vea y cuán importante es conocer eso, que creo, yo mientras he estado en la iglesia nunca había visto o he escuchado un estudio bíblico de eso, así que yo quiero traérselo para que ustedes lo vean, lo analicen y lo tomen a ver qué piensan. Amén. Pero estamos en Romanos. Pablo, ¿verdad? Yo voy a necesitar a alguien porque se me quedó el puntero. Alguien que me pueda ayudar a ir pasándolo, porque para no tener que salir. Ok. Vamos a ver, hermanos, la importancia de estudiar Romanos, un repaso, el significado de lo que es la salvación y la obra de Cristo, y conocer el argumento paulino de lo que es la salvación, la hipótesis que Pablo presenta en esta carta. Acuérdense que es una epístola, tiene un formato narrativo. Amén, hermano, sí, gracias, te lo voy a decir. Es que más el justo por la fe vivirá. Ese es el principio paulino de lo que es la salvación. La necesidad de la salvación ante la solución. Y vemos que los gentiles bajo la culpabilidad. Todos los gentiles somos culpables de nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Todos. No hay ninguno que pueda decir yo soy libre de ese castigo. Que también los judíos por la culpabilidad y la conclusión, Pablo presenta, mira, todos los gentiles son pecadores y están sentenciados a la condenación. Estamos en estudio bíblico, ahora pueden hablar, pueden opinar, por favor. Pero también Pablo hace el argumento que no solamente son los gentiles, sino que también el pueblo escogido también es culpable. Y vamos a ver que Pablo hace un señalamiento importante, de tal manera que en conclusión, si vamos a Romanos capítulo 3, versículo del 1 al 20, Pablo hace
una explicación ahí exhaustiva donde establece que todos somos ¿qué? Pecadores. Todos somos pecadores. ¿Verdad? No lo vamos a leer, pero usted lo va a leer con calma en su casa, en Romanos capítulo 3, del 1 al 20, ¿verdad? Y empieza a decirlo y a decir desde los judíos, y así sucesivamente va haciendo una explicación y culmina de que todos somos culpables. Así que la justificación es por la fe. Somos salvos ¿por qué? Por fe, no por obras. Importante, hermano. Usted puede caminar de rodillas desde Arecibo hasta Ponce, hasta la catedral o hasta la iglesia, y eso no lo salva. No lo salva que usted dé todo el dinero que usted tenga. Eso no lo salva. Solamente hay salvación a través de la fe en Jesucristo. Pásalo. Ahí. No, hacia abajo. El otro. Ese. Muy bien. Pásalo. Ok. Vamos a ver las soluciones. Dale otro. ¿Había alguien que haya sido salvo por la ley? ¿Qué usted dice? No lo pasa todavía. ¿Habrá alguien que hubiese sido salvo por la ley? ¿Qué usted diría? ¿Sí? Porque la ley estaba desde el Antiguo Testamento. Ok. Como Abraham, Moisés, mismo David, Josué. Amén. Vamos a qué dice. Pásalo. No hay justo ni aún uno. Todos los que murieron, que dijo el hermano, fueron al seno de Abraham. Ellos todavía no eran ¿qué? Salvos. Cuando Cristo muere, Cristo desciende, predica allá, y toda esa gente fueron tomados y llevados con Cristo. ¿Ah? Los que fueron muertos justificados. ¿Por qué? Y vamos a ver más adelante que Pablo lo explica en Romanos. Pero tuvieron que esperar a que Cristo muriese en la cruz. Antes de Cristo morir en la cruz no había salvación. Todos morían. Uno, los que habían hecho las cosas como el hermano dijo, David, Josué, Abraham, todos hombres y mujeres de Dios, no solamente los que conocemos en la Biblia, sino aquellos que siguieron una creencia de ser y amar a Dios, ellos murieron y fueron al seno de Abraham. Los que hicieron lo malo fueron al abismo. Y de hecho, Jesucristo hace una parábola sobre eso. Ahora bien, al Cristo morir, Cristo pagó el precio por ellos también. Pero nadie es salvo por la ley. No hay justo ni a uno, porque si usted falla en algo, es culpable de toda la ley. ¿Ven? Entonces, sin Cristo era imposible ser ¿qué? Ser salvo. Pásalo. ¿Qué significa pero ahora? Dale. Pero ahora es un respiro, es una transición de un estado de culpabilidad a otro de gracia y justicia. Pablo nos dice que la ley no había nadie que podía ser ¿qué? No podía llamarse justo, pero ahora hay un respiro, porque ahora a través del sacrificio de Jesucristo hallamos gracia y justicia. ¿Qué es gracia? Hermano Nazario, ¿qué es gracia?
Un regalo, ¿verdad? Es un regalo que merecía, ¿no? Inmerecido. Y recibimos justicia. ¿Quién es el que toma la iniciativa de esta solución? El hombre. ¿Qué usted me diría? ¿Quién toma la iniciativa? Dios. ¿Verdad? Dios. Dios toma la iniciativa. Así que Dios y su justicia. Dios amó tanto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios perdona al hombre y no perdona a los ángeles? También hay gente que me ha dicho eso. Los dos tenemos libre albedrío, tanto los ángeles como el hombre tiene libre albedrío. Pero Dios no perdonó a los ángeles porque los ángeles han visto completamente la gloria de Dios. El hombre es limitado en ese sentido. Por lo tanto, ahí donde se da por qué Dios perdona al hombre. Y Dios lo perdona a través del sacrificio de Jesús. ¿Verdad? Ahora, vamos entonces a la fuente de justificación, la gracia. ¿Cuál es el costo de la salvación? ¿Y qué obra debe hacerse en el ser humano? ¿Alguien que me conteste esa? ¿Cuál es el costo de la salvación? Hermano, ¿la qué? La vida de Cristo, ¿verdad? Y pueden darle. Cuando vemos eso, hermano, el costo de la salvación en realidad es gratuito. Es un regalo inmerecido de Dios hacia nosotros. Dios entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, es un regalo que el hombre no merecía. Dios entregó a Jesucristo, a los más que amamos. Bueno, y quiero que tengamos claro en este principio, porque la Trinidad está siendo atacada muy fuertemente en estos tiempos. Cuando hablamos de Trinidad, hablamos de, ¿verdad?, lo que es unicidad. La Biblia dice, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, dice que al hombre y la mujer unirse, ¿uno qué? Uno son, ¿cierto o falso? Ahora, no es que la mujer se convierta en hombre, ni que el hombre se convierta como mujer. Cada uno tiene que, ¿su qué? Su personalidad, ¿cierto o falso? Sigue siendo mujer, sigue siendo hombre, la mujer tiene unos deberes que hacer, el hombre tiene que hacer uno solo, pero la Biblia dice que cuando ellos se casan, se unen y es una sola carne. Así es Dios. No son tres dioses. Hay unicidad. Y el término que está en la Biblia sobre ese punto se llama Hadá. Y ese término aparece 3 veces en la Biblia. Cuando Jesucristo dice, Padre, que ellos sean ¿qué? Uno, como tú y yo somos ¿qué? Uno. Unicidad. Pero son diferentes en acción. No sé si me están entendiendo en ese sentido.
Jesucristo es uno en Dios. Es una acción de unicidad. La intencionalidad de ellos es la misma. Otra forma que está en la Biblia es cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y el término que utiliza es plural, hagamos. Y ahí dice jalá. Hagamos unicidad en esta parte de la creación. Bien importante eso, hermanos, porque está siendo muy atacada la Trinidad. Es verdad que la palabra Trinidad no está en la Biblia. No está. Pero si vemos la unicidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es uno. Así como el hombre y la mujer, dice que cuando se unen son una sola carne, así en unicidad es Dios. ¿Ok? Bien importante para que no sean, ¿verdad? Porque hay muchas mentiras en estos días. Cuando vemos de dónde proviene la justificación y qué significa, dale. Somos justificados en base a la obra de Cristo. Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestro pecado. Dios nos declara sin culpa y somos justificados. Nosotros que teníamos sentencia de muerte, que sobre nosotros estaba nuestro castigo porque lo merecíamos, pero ahora en Cristo Dios nos declara sin culpa, como si nunca hubiésemos pecado. Y esto es bien importante, hermano. Cuando usted viene a Cristo, no importa la multiplicidad de tu pecado, puede ser millones de pecados que hayas cometido, no importa lo más perverso que hayas sido, pero si tú vienes a Cristo, la Biblia dice que Él perdona todos nuestros pecados y es como si usted nunca hubiese pecado. La Biblia dice que Él se olvida y echa a lo profundo de la mar nuestros pecados. No se acuerda más de Él. Y hay gente que todavía sigue, como yo decía anteriormente, en este curso, siempre hay gente que lleva 20 años orándole a Dios para que lo perdone de un mismo pecado. Ay, Padre, que aborté. Porque si te arrepentiste, ya Dios lo perdonó. ¿Para qué sigues diciendo a Dios que te perdone de ese aborto? O Dios, mira, hice tal pecado, fui infiel, hice esto, hice lo otro. Cuando tú vienes a Cristo y tú pides perdón, ese pecado es borrado. Perdónate tú. Porque el problema no es que Dios te perdona, es que tú no estás perdonado. Acepta el perdón. Y eso es que a mucha gente le cuesta. Le cuesta, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de eso, ¿qué significa redención? Alguien que me diga, redención. Redención. ¿Qué usted entiende? Pago por algo. ¿Qué más? Redención. Ya hemos hablado de la justificación, ahora hablamos de la redención. Cuando somos redimidos, es un término legal. Los esclavos, cuando recibían libertad, eran redimidos. Y de hecho, en ese tiempo había esclavitud. Y un esclavo era libre cuando el dueño lo redimía. Porque esa persona pudo pagar el precio de su libertad. ¿Quién era el dueño de nosotros? Satanás. Y Cristo tuvo que pagar ¿qué?
el precio, ¿verdad? Así que, hermano, es volver a comprar, pagar el rescate. Hay una canción que es bonita, que hace como una alegoría de eso, de un hombre que canta de que tenía un barco que construyó con su mano, y un día en el río se le pierde, y al pasar los años ve en un estandarte el barco y compra y paga el precio muy alto por ese barco. No sé si has escuchado esa canción. Es como un tipo de rock, ¿verdad? Me gusta mucho. ¿Ah? Que se hizo doctor, exactamente. Exacto, lo vio y lo compró. Entonces, lo interesante de la canción lo canta. Ay, ¿ah? Gracias, Michael Rodríguez, lo buscamos ahorita. Fíjese usted que esa canción dice que el vendedor le da tanta curiosidad, tanto precio por ese barco. Y él dice: cuando era niño, yo perdí este barco y ahora lo he vuelto a ver y ¿qué hizo? Lo redimió. Eso. Y él decía que algo que le sorprendió de Jesús era que todavía él veía que de las manos y del costado y de los pies Jesús sangraba, porque la sangre de Cristo está vigente. Amén. Ahora, vemos esa figura, lo que Dios hace por nosotros, ¿verdad? Y es instantáneo. Escuche bien, los primeros tres de arriba son instantáneos: justificación, redención y adopción. Y somos adoptados como hijos de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Y eso es la obra que Dios hace por nosotros instantáneamente. Teníamos, ¿verdad? Estábamos fuera de la gracia, pero cuando venimos a Cristo somos justificados y ahora estamos justos sin culpa. Éramos esclavos del pecado, cuando venimos a Cristo somos redimidos y somos libres y sin deuda. Cuando éramos del enemigo, éramos hijos del diablo, pero cuando venimos a Cristo somos adoptados y somos hijos de Dios. De forma instantánea, cuando reconocemos a Cristo como nuestro Salvador. Ahora, lo que Dios hace en nosotros, que viene siendo la que son la segunda obra de gracia, es que tenían una mente corrupta y tienen que ser reprogramada. En otras palabras, teológicamente se dice regenerada. Una mente apta para la santificación. Lo que está diciendo aquí, hermanos y hermanas, es que nuestra mente está codificada hacia el pecado cuando estamos en Cristo. Nuestra forma de pensar es de una forma de pensar de un hombre natural. La Biblia también utiliza el término carnal. Y ese hombre no puede entender las cosas de Dios. Pero cuando viene a Cristo, Cristo comienza a reprogramar su mente para que sea una mente espiritual y pueda entender las cosas espirituales, que para el hombre natural, dice Pablo, es una locura, pero entonces como eres reprogramado, entonces ya no es una locura, sino que es la esperanza de lo que Dios puede hacer. Y entra en ese proceso de que yo quiero ser santificado. Y cuando nosotros somos reprogramados, viene entonces la santificación que se va dando. Pero somos enteramente santificados porque Dios
nos transforma y se llama también la vida, la Biblia, y nosotros decimos que tenemos el perfecto amor. ¿Hasta ahí alguna duda, comentario, pregunta, hermano? ¿Hasta ahí? Entonces nosotros hemos hablado que está la gracia previniente, la gracia salvífica, que son, ¿verdad? Cuando llega la gracia salvífica, entra la justificación, la redención, la adopción, y luego viene la gracia santificadora, que viene siendo entonces la regeneración, la santificación, la glorificación, que viene siendo también en el término wesleyano la perfección. Que nos vamos perfeccionándonos, porque vamos creciendo en ¿qué? En gracia. ¿Ok? Entonces, desde ese término, desde un cuerpo mortal, vamos a llegar a la glorificación. ¿Cuándo llega eso? O cuando morimos, pero exactamente cuando Cristo venga a buscar a su pueblo. Que tendremos un cuerpo incorruptible. Los que estemos vivos, pues los recibimos en un abrir y cerrar de ojos, y los que están muertos los recibirán primero, dice Pablo. Amén. Esto es lo que presenta Pablo, y es una entrega bien importante. ¿Ven? A través del arrepentimiento y la fe logramos entrega diaria. Tiene que ser una entrega diaria al Espíritu Santo. Diariamente yo me tengo que preparar, diariamente yo me tengo que someter, diariamente yo tengo que buscar el rostro de Dios, porque sin Dios no puedo hacer nada. Es una entrega total, diaria. En esto no hay vacaciones. Amén. Duda, comentario, hasta ahí. Venga, están bienvenidos. Ajá, hermano Nazario, pastor. Hay que tener cuidado con nuestra vida, cómo vivimos. Nuestra tendencia siempre, aunque el Señor esté en nuestros corazones, es a buscar lo que hace el mundo, a hacer lo que hace el mundo, vivir nuestra vida. Porque vivimos para nosotros. Es más difícil. Es más fácil vivir para nosotros que vivir para Dios. Y por eso es que hay que estar agarrados del Señor. Si no hay ese verdadero agarre, miren, estamos a expensas del enemigo, aunque el Señor la obra la hizo en nosotros. Amén. Exacto. Gracias, pastor. Excelente. Como decía, lo mismo que estamos hablando, tiene que ser una entrega diaria, constante. Porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y mientras estemos aquí en la tierra, la lucha continúa. Sin cuartel y sin tregua. No lo hay. Por eso los que mueren salen victoriosos. El que muere en Cristo es más que privilegiado. Se acabó la guerra para él. Terminó la guerra. La cosa es de esto, que crea tan firme, mire que va. Amén, exacto. Por eso tenemos que estar constantes. Ahora, cuando hablamos de la base de la justificación, la justicia de Cristo, sigue bajando. Ok, vemos entonces que Cristo, para lograr la salvación, con su muerte satisfizo la demanda de la justicia divina. Cuando estudiamos la fiesta, vamos a ver por qué Jesús murió ese día, exactamente ese día.
¿Y por qué Cristo murió a esa hora, específicamente esa hora? Hermano, le va a sorprender. No hubo casualidad. No hubo. Cuando estudiemos la fiesta y por qué Cristo murió ese día, el 14 de Nasí, usted se dará cuenta por qué murió ese día. ¿Y por qué murió a esa hora, específicamente esa hora? ¿Y por qué el Espíritu Santo descendió a esa hora en el día de Pentecostés? Se va a sorprender. Se va a sorprender. No hay causalidad. Muy bien, hermano. Así que, viendo eso, la muerte de Cristo satisfació a Dios. Número 2, ¿qué significa propiciación? Vamos a ver, ¿qué significa propiciación? Ya hemos hablado de justificación. Hablamos de cuál la otra. ¿Qué? Redención. Y ahora hablamos de propiciación. Son términos nazarenos y de la Biblia que tenemos que conocer. ¿Qué propiciación? ¿Ah? Propia acción. Amén. ¿Qué más podemos decir propiciación? ¿No? ¿Ser algo propio? Amén. ¿Alguien más? Vamos a ver. Es apaciguar la ira de Dios. Sí. Es satisfacer la demanda de la justicia divina. El hombre peca, hay una sentencia, ¿verdad? Y esa propiciación, sigue, es cómo es que Dios pasa de alto los pecados. Fíjense que antes, en el Antiguo Testamento, no era que Dios perdonaba el pecado, sino que la sangre de los corderos y de los machos cabríos propiciaban, cubrían a través de la ¿qué? De la sangre. Y el sumo sacerdote, una vez al año, tenía que entrar al lugar santísimo para presentar la propiciación del pueblo de Israel por ese año. Y si el sumo sacerdote no iba bajo la condición que Dios establecía, allí mismo lo mataban. Y por eso el sumo sacerdote tenía que ponerse una soga de cinturón, porque si lo mataba Dios en el lugar santísimo, tenía que jalarlo. ¿Ah? Así era, hermano. Así era. Pero Cristo, siendo el Cordero inmolado, a través de su sangre, propició. Por eso de ahí en adelante no hay que sacrificar más corderos ni más machos cabríos, porque la sangre de Cristo no solamente cubre, sino que aplacó y aplaca la ira de Dios y satisface la demanda de Dios para la justicia divina. No hay mejor sangre que esa. Y Cristo nos propició. Nosotros aplacamos la ira de Dios a través de la sangre de Jesucristo, que como cordero se entregó y no abrió su boca. Aleluya. Por eso hay que alabarle, hermano. Aleluya. Así que el pasar por alto los pecados pasados, que Cristo murió también por esos pecados, tanto, y eso es lo que decía, tanto para los del Antiguo Testamento como los que esperan en Cristo. Los que murieron antes de Cristo, por eso Dios tuvo que descender, Cristo tuvo que descender para buscarlo, porque ellos eran, y por su sangre
fueron propiciados, justificados, y Dios se los llevó, ¿verdad? Entonces, y los que mueren están esperando en un lugar. ¿Por qué están esperando en un lugar? ¿Qué están esperando? Diga, pastor. Porque Cristo no ha venido, exactamente. ¿Están en un lugar? ¿Ese lugar eterno que van a estar? No. Fíjense eso, hermano, no. Ellos están esperando que el Padre dé la orden. Y vamos a estudiar en lo que yo le estoy diciendo qué son las fiestas de las trompetas y qué fechas son. Y en la fiesta de las trompetas dice y se celebra que nadie sabe el día ni la hora que se toca la trompeta. ¿Por qué? Porque se toca cuando sale el primer rayo de sol. Y el salmo sacerdote tiene que estar preparado para dar la orden de sonar el chofar. Y después de ahí vienen 7 trompetas más. Eso lo vamos a ver después. Pero así hizo Dios, ¿verdad? Entonces, en medio de la justificación viene ¿qué? La fe, que es la semilla que Dios pone. Sigue bajando. Dale, sí, bájalo completo. A ver, tocarlo. Dale más. Muy bien. Otro más. Así que, ¿por qué habría jactarse al ser salvo? Sería una salvación por obra, por orgullo humano. Por eso, hermano, no creemos en que la salvación y la justificación es por obra. Hay gente que ha hecho muchas cosas que aparentaban ser buenas, pero al pasar de los años se descubren que no eran tan buenas. Y no voy a mencionar, pero hay madres que todo el mundo la veían como tremenda, pero ahora se está descubriendo que no eran tan tremendas. ¿Ve? Y usted sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Y vemos gente que hacía morir a las personas porque ellos pensaban que entre más el sufrimiento humano, más se acercaban a Dios. Y la gente con lepra y la gente con cosas, teniendo el dinero porque habían millones de dólares cogiendo, no le daban las medicinas. La gente moría leprosa y de todo. ¿Ven? Entonces, mucha gente cree que por obrar bien son salvos. Usted ha escuchado el término, ay, es que está bueno, ay, que esa persona ayudaba tanto a la gente, ay, que esa persona nadie tenía problemas con él. Eso no salva. Por más bueno no sea, eso no salva. Amén. ¿Qué debe hacer el hombre para alcanzar la justificación? Solo alcanzar la salvación por la fe en Cristo. Uno es salvo solamente por reconocer a Cristo como tu Salvador. No importa lo que hagas, no importa lo bueno que tú seas. Puedes vender todo tu bien y regalárselo a todas las personas pobres y eso no te salva. Te salva la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo Dios salva a los gentiles y a los judíos? Del mismo modo, por la fe en Cristo. No hay griego, no hay judío, no hay hombre, no hay mujer, no importa la etnia, todos son salvos por la fe en Jesucristo. Amén. ¿Cómo sería posible que un justificado invalidara la ley? Ahí no podemos decir que somos salvos por la fe y en nuestra conducta expresamos lo contrario a la ley de Dios. Ahí lo que estamos diciendo, hermano, es que antes la gente creía que había que cumplir toda la ley para ser salvo y nadie podía hacerlo. Ahora es por la gracia, ahora es por la fe, reconociendo a Cristo.
como nuestro Señor y Salvador, como lo he dicho anteriormente, ¿verdad? Ok. Fíjense que en el primero, en la ley, era una condenación eterna por ser ¿qué? Pecadores. En la ley, ninguna obra alcanza para ser salvo. No estamos en condiciones de obrar por nosotros mismos. Y solo podemos tener fe en la obra de Cristo, ¿verdad? Ahora, solo en fe y en obras, la salvación eterna por el sacrificio de Cristo. Ahora que somos salvos, vivimos como Cristo. Nuestro carácter es transformado diariamente por los frutos del Espíritu. Y nuestras acciones son la evidencia de la salvación. Eso es importante, hermano. Hay gente que dice ser creyente, pero sus acciones no revelan que son verdaderamente salvos. Y sí es bien importante que nuestros hechos, nuestras acciones, hablen de que verdaderamente somos hijos de Dios. No, una fuente no puede dar agua buena y agua mala, o da agua mala o da agua buena. Un árbol de China da China dulce o de China amarga, no da China dulce ni mezclada, ¿verdad? Así que bien importante, hermano, que nuestras obras, nuestras acciones sean la evidencia de nuestra salvación. Somos libros abiertos. Yo en mi trabajo trato de hacer lo mejor que yo puedo hacer dentro de mis posibilidades, dentro de mi verdad, de mi mentalidad, lo mejor. Trato de seguir todas las reglas, todas las normas. En mi trabajo hay mucha flexibilidad, pero yo me mantengo rígido porque no me trato de desviar. Me explico. Yo puedo ir a una escuela, llego a las 7:30, a las 9:30 termino mi trabajo en esa escuela, le doy un papel a la directora que me firme como que yo estuve ahí. Hay gente que se va para su casa. No todos, ¿verdad? Esperamos que no pase eso. Pero, bueno, unos se van para tiendas, para supermercados, se van para muchos sitios. Exacto. Y eso es robar. Yo, por ejemplo, el viernes ponché y fui a 4 escuelas, 2 por la mañana y 2 por la tarde. La mayoría no hace eso, van a 1 o 2 y mucho. Uno tiene que tratar de ser lo mejor. Y aunque yo puedo hacer muchas cosas, yo como creyente digo y pienso, no es que mi jefe me está viendo, pero el cielo sí. El que está allá arriba sí me ve. Y uno tiene que tratar a la medida que uno pueda de cumplir con su trabajo. Que muchos dirán, que bobo es, bueno, se está la cuenta, ¿verdad? Pero nuestras acciones son la evidencia de nuestra salvación. Eso es bien importante, hermano y hermana. Ahora, ¿qué respondería alguien que dice que él ha cumplido toda la ley de Moisés y por eso es justo? ¿Qué le contestaría? He cumplido la ley. Hay personas que dicen, ustedes casi cumplen la ley, pero no guardan el sábado. ¿Ven? Nos quieren mantener en la ley. Cristo es el sábado, ¿verdad? ¿Y por qué celebramos los cultos los domingos y no los sábados? Porque la iglesia adoptó que Cristo se levantó en la resurrección. ¿Qué día? Domingo, no sábado. ¿Ven? Y hay gente que lo enseñaba por eso.
Alguien que dice que es una persona buena, que nunca ha hecho nada malo, lo que le dije, ¿verdad? Yo nunca he hecho nada malo, siempre he vivido vida recta, yo creo que yo voy para el cielo. Pues hay que decirle, qué bueno que ha sido recto y bueno, pero solamente te falta una pequeña cosa, de conocer a Cristo como tu Salvador y Señor. Y usted le presenta el plan de salvación. Amén. Que, por cierto, no podemos dejar de cumplir todos los mandamientos de la ley. Hay gente que dice eso, no, porque es que el sábado, mira, usted, con mucho respeto, dice, ya el Señor del sábado es Jesucristo. Y en Colosenses está el versículo, capítulo 3, versículo 18, que habla de eso. ¿Alguna reacción hasta ahí? Pregunta, comentario. Vamos terminando. ¿Amén? ¿No? Ok, conclusiones. La salvación es un regalo inmerecido de Dios para nosotros. Lo recibimos por confiar en Cristo. Nuestra fe es para recibir salvación, no para pagarla. No estamos en condiciones de saldar ninguna deuda. Dios lo ha hecho por misericordia. Oye, hermano, porque hoy en día le ponen tantas trabas a la gente para ser salvo. No, que tienes que orar 20 horas. No, que tienes que hacer esto. No, que tienes que hacer lo otro. No, hermano, no. Eso no salva. La salvación es única y exclusivamente cuando usted reconoce a Cristo como su Señor. Y lo ideal es que lo haga públicamente. Cuando usted hace eso, acepta a Jesucristo. Que hay que orar, sí, hay que orar. Como decía el hermano, hay que sostenerlo. Porque la tendencia humana es al pecado. Porque van a venir ataques, ya usted no es del bando del enemigo, ahora es del bando de Dios, pues el enemigo te va a atacar. Pero no hay que hacer tantas trabas como le quieren poner al hombre. Es reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ser fiel, obediente y buscar su rostro y amarlo. A la medida que usted se mete en ese amor, va conociendo a Dios. ¿Verdad? Todo aquel que reconoce que es pecador y necesita a Cristo alcanza salvación por la fe en su sacrificio, lo que le dijo, ¿verdad? Así que no hay que poner tantas trabas, tantas situaciones. Es eso. Yo creo que dame decir, dale. Ok, vamos a ver. Vamos a ver si ahora usted me va a contestar. Dale primero. Justificación significa que Cristo pagó el precio del rescate. ¿Cierto o falso? Dale ahí. Falso. Eso no es justificación. ¿Qué es justificación? Él nos libró, ¿verdad? Nos dio justicia. Pero lo que dice primero, que pagó el precio, es propicia, ¿verdad? Es en la propiciación, ¿verdad? Propiciación significa que Dios nos declara sin culpa. ¿Cierto o falso? Vamos a ver, lo están pensando. Falso. ¿Qué? Escribieron. ¿Qué es la propiciación? Que lo quita de la ira, ¿verdad? De la ira de Dios. Y satisface la justicia. Rescate significa que Cristo apaciguó la ira de Dios. ¿Cierto o falso? Es como un examen, ¿verdad? De ley. Falso. Es los errores que normalmente cometemos, ¿verdad? No es que apaciguó, ¿verdad? Rescate significa que es lo que nos saca, ¿verdad? Nos saca.
La salvación es un regalo inmerecido de Dios para nosotros. Solo podemos recibirlo gratuitamente por la fe. ¿Cierto? Muy bien, dale ahí. ¿Verdad? Cierto. La próxima. Nuestra fe en Cristo es contada como obra. Falso. Muy bien, ponga ahí. Falso, correcto. La próxima. Una vez que somos salvos de Dios, nos da oportunidad para que a través del amor y el servicio le recompensemos por la salvación. ¿Qué usted cree? ¿Cierto o falso? ¿Cuál fue la pregunta? Una vez que somos salvos de Dios, nos da la oportunidad para que a través del amor y el servicio le recompensemos por la salvación. ¿Cierto o falso? Muy bien, vamos a ver. Falso, ¿verdad? No recompensamos, no es por obras. No es por obras. Dale. Dios rescata a los gentiles por el sacrificio de Cristo, a los judíos por el sacrificio de la ley y a los argentinos por los santos. Falso, ¿verdad? A los puertorriqueños por el, ¿verdad? Bueno, y la salvación es por la fe. Eso significa que una vez que somos salvos no necesitamos demostrar la conducta de la ley de Dios. ¿Somos salvos por qué? Dale ahí. Somos salvos por gracia, ¿verdad? Por fe, ¿verdad? Y los judíos también, todo el mundo por fe. Amén. Bueno, yo creo que terminamos, ¿verdad? Así que en Romanos capítulo 3 versículos 22 y 24 dice: porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Este texto es bien importante, marco en su Biblia, porque no hay diferencia por cuanto todos hemos pecado. Amén. Así que vemos que Romanos, la epístola, nos habla de todo eso, de lo que es la salvación, la justificación, la regeneración, la santificación y la glorificación. Amén. Así que bien importante que sigamos leyendo la Escritura, la escudriñemos. ¿Alguna duda, pregunta o comentario, hermano? ¿No? Pues entonces terminamos con esta. No sé si tú tienes la canción, la buscamos ahorita, ¿verdad? Para que la ponga. La pone aquí. Y la pastora pasa para despedirnos en oración.